Buenos días a todos, un domingo más a Mitchell Sant Cugat Online. Espero que estéis muy bien ahí en vuestras casas, si estéis desayunando, que aproveche ese café con leche, y si ya has desayunado, si estás ya tranquilo, pues mucho mejor, así nada que te entretenga y vas a estar súper preparado para lo que Dios tiene hoy para ti. Antes de comenzar me gustaría que leyéramos todos un salmo y así nos va a ayudar a entrar y a preparar nuestro corazón para lo que viene para adelante. Es un salmo muy conocido y es el salmo número 98. Y dice así: Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo, ha mostrado su justicia a las naciones, se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpid en alegres cánticos y salmos. Cantad salmos al Señor, al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamad alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Amén. Amén. Pues esto es precisamente con lo que vamos a comenzar en este día. Yo te invito a que ahora en este tiempo que vamos a tener de alabanza y de cánticos, te invito a que pienses y recuerdes cuántas veces Dios ha sido fiel en tu vida, cuántas veces has clamado a Dios y Dios ha respondido, cuántas veces Dios ha estado ahí y te ha sacado desde lo más oscuro donde estabas metido. Igualmente te invito a que recuerdes las promesas que tiene esta Biblia, las promesas de Dios sobre tu vida. Y pensando en eso, no me sale otra cosa más que cantar alabanzas de manera llena de alegría, con gozo y satisfacción. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, pero antes dejadme un momento, eso sí, que oremos, que todos juntos os invito a que desde vuestras casas también me apoyéis en oración y que nos encomendemos todos juntos al Señor en este día. Amén. Oh Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este domingo, por un domingo más de bendición, un domingo más que podemos disfrutar, aunque estemos en diferentes lugares del mundo. Señor, tú haces posibles que podamos estar conectados de manera espiritual, de manera también online. Señor, gracias por la tecnología que tú has preparado para estos días, Señor, para esta situación que nunca lo hubiéramos podido imaginar, pero que hoy es muy real, Señor. Así que yo te pido que bendigas a cada persona que nos está viendo ahí en sus casas, Señor, en sus trabajos, sea donde sea, Señor. Que tú los bendigas, que tú los llenes, Señor, en esta mañana de tu Espíritu Santo. Y también te pido, Señor, para que prepares todos nuestros corazones para el día de hoy, Señor, para tu palabra, y que no solo tu palabra la oigamos, Señor, sino que permanezca en nuestros corazones, que se quede ahí grabada, Señor. Gracias una vez más, Padre, por todo, y por este domingo te damos especialmente. Y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, pues vamos a, como he dicho hace un momento, vamos a tener un ratito ahora de alabar, de cantarle al Señor, y te invito también que lo hagas desde tu casa, que te sientas libre, y ya verás cómo el Espíritu Santo va a llenar ese salón, esa cocina, ahí donde estés. Amén. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios.
vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia y Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia y
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Ya estamos aquí otra vez, estoy seguro que habéis disfrutado mucho de este tiempo, de estas canciones tan bonitas que hablan acerca de nuestro Creador. Vamos a seguir con la reunión porque tenemos muchas cosas en el día de hoy, y antes de que vayamos con el mensaje que el Señor tiene preparado para hoy, dejadme unos minutitos que tenemos que daros unos anuncios, como siempre, muy importantes. En primer lugar, os invito para que estéis atentos de cualquier novedad que suceda en Misión Sant Cugat, que nos sigáis en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. Puedes seguirnos y así, de cualquier novedad, serás el primero en enterarte. Si tienes cualquier tipo de problema
o de duda, nos puedes mandar un mensaje privado por cualquiera de estas redes sociales y tan pronto como nos sea posible te contestaremos. También recordaros que durante este mes vamos a seguir haciendo todos los domingos de manera online, así que el próximo domingo a las 11:30 recuerda que tienes otra vez una cita en tu canal de YouTube con Misión Sant Cugat. Y no solo es el domingo, también el jueves a las 6 de la tarde tenemos la reunión de oración y un pequeño estudio de manera online. Lo hacemos a través de Google Rooms. Si todavía no recibes el enlace y quieres participar en ella, solo tienes que enviarnos un mensaje privado por cualquiera de las redes que hemos dicho hace un momento. También los sábados a la mañana, a las 9, hay un grupo de personas también que se están reuniendo para orar y también para estudiar, y lo puedes hacer igualmente. Si no recibes el link, nos envías un mensaje privado y te lo haremos llegar ya para este mismo domingo. Por último, me queda deciros que en estos tiempos la obra social de la Iglesia sigue presente, sigue activa. Si quieres contribuir con la obra social o simplemente si quieres dar tus diezmos y tus ofrendas, lo puedes hacer a través de nuestra página web www.misiosancugat.com/dar. Ahí aparecen las diferentes maneras en que lo puedes hacer y desde ya te damos gracias por tu generosidad. Igualmente, ahora en el tiempo que vamos a pasar escuchando el mensaje, te invito a que el chat, que va a estar activo, que dejes tus comentarios, que dejes tus dudas, tus preguntas y que todos juntos también podamos saludarnos y pasar un buen tiempo todos juntos. Amén. Pues estos serán los anuncios que teníamos para el día de hoy. Deseamos que ya dentro de muy poquito nos podamos reunir de manera presencial, pero hasta entonces es mejor y más seguro para todos que lo hagamos así. Vamos ya con el mensaje de hoy. Hoy, como ya sabéis, sigue siendo el turno de nuestra pastora Cecilia, así que ya le damos paso para el mensaje que tiene en este día. Muy buenos días, Iglesia. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis disfrutando de este veranito y también que estéis aprovechando este tiempo para poder profundizar más y más en la palabra de Dios y crecer en su presencia. Amén. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de esta serie de mensajes que hemos llamado Levántate y resplandece. Ya sabéis que se llama así porque está basado en el libro de Isaías, en el capítulo 60, donde el profeta de Dios invita al pueblo de Dios a levantarse y a brillar la gloria de Dios ahora que la luz de Cristo está sobre ellos. La luz de Cristo ha venido y nos ha capacitado para brillar a este mundo que tanto lo necesita. ¿Quién es nuestro Dios? Entonces, el domingo pasado ya comenzamos a hablar del hecho de que todo hijo de Dios está llamado y Dios nos ha capacitado para vivir vidas libres del poder del pecado. Gloria a Dios. Así que esta segunda parte es la segunda parte del mensaje de las tinieblas a la luz. Si por algún motivo no pudiste escuchar el mensaje del domingo pasado o si no has podido escuchar el primero y el segundo mensaje de esta serie, te animo a que vayas al canal de YouTube y que puedas escucharlos todos ellos, porque fuimos desde el primer mensaje poniendo un fundamento sólido, importante, para luego poder ir edificando encima de este fundamento. Amén. Así que está a tu disposición en nuestro canal de YouTube. Pero antes de continuar con el mensaje de hoy, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, papá, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu presencia aquí y ahora con nosotros. Gracias, Santo Espíritu, por tu hermosa obra y porque tú eres nuestro Maestro. Me pongo en tus manos, Santo Espíritu, para que hagas lo que solo tú puedas hacer, Señor, y que transformes, Señor, mis palabras en palabras claras que hablen directamente al corazón de cada uno de tus hijos. Te amamos, Señor. Me pongo en tus manos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a recordar un versículo que leímos el último día en Colosenses, que está en Colosenses 1, versículo 13. Dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto nos lo decía Pablo en Colosenses, pero Pedro, también en 1 de Pedro 2:9, nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Recordemos que
quiénes somos ahora, ¿vale? Gracias a la obra de Cristo, es clave, es fundamental, porque nuestra identidad, esa identidad restaurada, esa nueva creación, quiénes somos ahora, conlleva un propósito. La oscuridad ya no tiene poder sobre nosotros y ahora, como hijos de Dios, se nos ha capacitado y se nos ha dado autoridad sobre toda tiniebla para poder brillar la luz de Dios, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Amén? ¿Lo creemos? Pero la base es creer realmente quién dice Dios que eres. ¿Realmente lo crees ya en tu corazón quién dice Dios que eres? Ahora que Cristo murió y resucitó por ti para restaurar esa identidad que se había perdido, de pecador, esa naturaleza apartada de Dios que no conseguía vivir los estándares de Dios, a hijo de Dios, esta nueva creación restaurada. ¿Lo creemos? ¿Sabes? Hay otro problema a la hora de poder vivir en esta nueva identidad, de poder alcanzar el máximo potencial como hijos de Dios. Aparte de creerlo o no, hay otro problema muy común y es el morir a la vieja naturaleza. Hay muchos que se llaman a sí mismos creyentes, pero que no han renunciado a su vieja naturaleza, a ese yo, a lo que yo quiero, a mis derechos, a defender mi posición. Han llegado a Cristo, ¿vale? Y lo han incorporado a su vida. Como ese kit de supervivencia que uno lleva en el bolsillo y que saca en el momento en que la vida le da problemas, cuando vienen situaciones complicadas en su vida, ahí se acuerdan de él y sacan el kit de supervivencia. Pero no se trata de esto, ser cristiano, ser hijo de Dios, no es para nada esto. Se trata de conscientemente y voluntariamente, porque nadie te va a obligar, darnos cuenta de que no fuimos creados para vivir estas vidas egocéntricas que hemos vivido hasta este momento en que nos encontramos con Dios. Necesitamos morir al yo para poder realmente nacer de nuevo como hijos de Dios. Nacer de nuevo es nacer otra vez, nacer de nuevo. Se trata de morir para vivir. Y es hermoso. Necesitamos darnos cuenta de que no hemos sido creados para nosotros mismos, sino para su imagen, para reflejarle a Él. Y nunca podremos ser plenos en nuestra felicidad, en nuestro día a día, si no cumplimos aquello para lo cual Dios nos creó. En Mateo 16, 25, Jesús mismo dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Este versículo es tan poderoso cuando comprendemos la importancia de morir a nosotros, morir para vivir. La semana pasada ya desmantelamos una de las mentiras más conocidas, ¿vale? Que intentan defender que no es posible vivir libres de pecado. Hoy vamos a atacar otra mentira para poder ser libres de una vez y reflejar a nuestro Dios como Dios manda. Amén, que es para lo que estamos aquí. Porque ¿quién no ha escuchado o quién no se ha excusado? Yo creo que en algún momento, hace años también me excusé en esto, con esta frase de, pero si es que hasta Pablo tenía sus luchas con el pecado, porque lo que quería hacer no hacía y lo que no quería hacer hacía. Si hasta él tenía esas luchas con el pecado, ¿cómo vamos a poder vivir libres de pecado? ¿Lo habéis escuchado? Yo lo he escuchado. Seguro que incluso alguno de nosotros lo hemos usado en algún momento como excusa. Pero como hablamos el domingo pasado, tenemos la mala costumbre de tomar pasajes de la Biblia, que en general son bastante cortitos, ¿vale? E ignorar todo lo que se ha escrito antes de ese pasaje y después de ese pasaje. Porque en el pasaje en el que Pablo dice lo que no quiero hago y lo que quiero hago, es un pasaje que se ha usado erróneamente tantas veces que lo usamos sacado de contexto, ¿vale? Para justificar nuestras vidas sin cambio, nuestras vidas que siguen viviendo en pecado. Para justificar, pues eso, el hecho de que nos cuesta morir al yo, nos cuesta entregarle nuestra vida a Cristo y vivir como Él quiere que vivamos. Pero en realidad ningún hijo de Dios debe vivir en pecado,
Pablo mismo lo explica súper bien y precisamente lo explica muy bien en este libro de Romanos, porque este pasaje tan mal usado está en Romanos 7. No voy a decir ni pasaje, son 2 versículos creo, o un versículo que lo sacamos de contexto, pero solo que leyéramos todo Romanos 7 nos daríamos cuenta que Pablo está diciendo todo lo contrario. Así que para desmantelar esta mentira de una vez por todas, ¿vale? Para desmontar este otro engaño del enemigo que usa para mantener a los hijos de Dios sin poder, igual que estaban antes de conocer a Dios, vamos a ir al libro de Romanos. Y como no podemos tomar un versículo y sacarlo de contexto para hacerle decir lo que queramos, vamos a leer todo el libro de Romanos. Todo el libro de Romanos no, todo el capítulo 7, pero no solo el 7, empezaremos por el 6 y también leeremos parte del 8. Así quedará completamente claro lo que nos está diciendo Pablo. Sí, hoy vamos a tener una buena dosis de escritura pura y dura, de verdad, sí, con mayúscula, que es la única que puede realmente hacernos libres y permitir que nuestras vidas reflejen su imagen. Amén. Así que vamos a ir a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Yo dejo mis apuntes y Biblia, ¿vale? Normalmente tengo ahí los versículos, pero como nos vamos a meter de lleno en estos capítulos, vamos a ir directamente a la Biblia. Romanos capítulo 6. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Nuevo Testamento, por si alguien va un poco despistado. Aquí está. Tengo mi Biblia con un montón de apuntes, colorines. No creo que se haya visto, pero bueno. Romanos 6. ¿Qué concluiremos? Tenemos un problema, porque Romanos 6 comienza con ¿qué concluiremos? Y siempre que encontremos un ¿qué concluiremos?, un por lo tanto o un de manera que, necesitamos leer un poquito más atrás, ¿vale? Pero no vamos a leer todo el capítulo 5, porque si no, no acabaríamos nunca. Así que voy a leeros solo 2 versículos del capítulo 5 para que comprendamos a qué se refiere con este que concluiremos, ¿vale? Vamos al 18 y 19 del capítulo 5. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación, sí, tu nueva identidad, ¿sí?, que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Este serán, ¿vale?, se refiere a cuando aceptamos este regalo de Dios, no en un futuro cuando lleguemos a su presencia, aquí y ahora cuando aceptemos este regalo de Dios. Si no lo creemos, en este mismo capítulo de Romanos 5 vamos a leer el versículo 17. Dice: pues por si la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben, ahí está la condición, los que reciben en abundancia la gracia y el don, el regalo de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por eso dice aquí en el versículo 19, serán constituidos justos en el momento que recibamos ese regalo. Amén. Así que a esto se refiere Romanos 6 cuando comienza diciendo, ¿qué concluiremos? Vamos a empezar a leer ahí. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Nos está hablando Pablo. De ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado. Ahí está una clave súper importante, lo que hemos dicho antes. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fueron bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Esto es lo que representa el bautismo y por eso es uno de los primeros pasos que el creyente debe tomar, decidir morir a sí mismo. Es súper importante, si no, no puedes seguir creciendo en la identidad que Cristo restauró por ti. Dice el versículo 4 del capítulo 6, por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Gloria a Dios.
nos está diciendo que podemos llevar una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. ¿Cómo puede ser que esté crucificada con Él y sigamos viviendo con esa vieja naturaleza? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, te lo está diciendo Pablo, de modo que ya no siguiéramos los deseos, ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Por eso hemos dicho que otra cosa súper importante es morir al yo, morir para vivir. Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos, la pregunta es, ¿lo sabemos? Dice, sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Y Él es el primogénito, es nuestro modelo a seguir. Dice que Él murió al pecado de una vez y para siempre y que ahora Él vive para Dios. Y Él es el modelo que tenemos que seguir, el primogénito de todos los que teníamos que venir detrás. Si no lo crees, vamos a seguir leyendo. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes, dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Es decir, ¿a qué te estás ofreciendo cada día? Esto es muy parecido a aquello de poner vuestra mente en las cosas de arriba. Si tú estás todo el tiempo pensando en esa vieja naturaleza, en ay, que tengo una debilidad aquí, no hagas esto, no hagas los otros, si te estás ya ofreciendo a que yo tengo estos problemas, vas a acabar cayendo en eso. Tenemos que fijar nuestra mente, nuestra mirada en quiénes somos ahora en Cristo, y eso es lo que nos va a permitir realmente vivir como hijos de Dios. En el versículo 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Cuidado, porque esto es serio, ¿sí? Cuando se entregan a alguien para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero, dice Pablo, gracias a Dios que aunque antes, márcate este antes, dice, antes eran esclavos del pecado, dice, ya se han sometido de corazón a la enseñanza. La clave es esta, someterse de corazón a esta enseñanza que les fue transmitida. Dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Gloria a Dios. Yo creo que está quedando bastante claro que somos llamados a vivir y que podemos vivir libres del pecado, pero para ello debemos morir al yo. Y sigue diciendo en el versículo 19, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana, ¿vale? Está diciendo, para que me entendáis, ¿vale? Dice, antes, ¿vale? Marcar este antes, porque ahora está hablando de lo que pasaba antes. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, está hablando de antes, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Porque el fruto depende de lo que uno es, ¿sí? Dice, cuando eras esclavo del pecado, ¿qué fruto cosechabas? Dice, cosas que ahora les avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero, dice, ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto
al servicio de Dios, esto es importante, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. Yo creo que ha quedado súper claro con el capítulo 6. Pero ahora vamos al capítulo 7, que es donde están las palabras conflictivas de Pablo, ¿vale? Dice, capítulo 7, versículo 1. Hermanos, les hablo como quienes conocen la ley, ¿vale? Conocemos los mandamientos. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Esta frase es súper importante, porque si tu vieja naturaleza sigue viva, sigues bajo esa ley. Por eso te está diciendo que debes morir a la vieja naturaleza. Dice, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo práctico de la ley. Ahora pone, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre, ¿vale? La clave es la pregunta que ha hecho antes. Dice, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Hay que morir a lo viejo. Seguimos en el versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes, además aquí es que lo especifica lo que os acabo de decir, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Solo así, solo cuando nuestra vieja naturaleza queda ahí clavada en la cruz junto con Cristo. Dice, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Esta es la clave. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa, atención, a partir de este versículo, del versículo 5 para abajo, va a estar hablando de cuando nuestra naturaleza pecaminosa estaba viva, ¿vale? Dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte, ¿vale? Pero ahora, subraya pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito, ¿vale? Te está diciendo, la clave es morir a la carne y vivir por el Espíritu Santo. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado, ¿sí? Es decir, la ley nos ha mostrado realmente cuál era ese hermoso estándar de Dios y el cual no podíamos alcanzar. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, ¿vale? La ley expone el pecado, la ley expone que nos quedamos cortos, que no somos capaces. Dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí, ¿vale? Está hablando de lo que sucede cuando nuestra vieja naturaleza sigue viva. Dice, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que había de haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa, ¿vale? El estándar de Dios es santo. Dice, aunque el mandamiento es santo, justo y bueno. Y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice, pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado, lo que valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Es decir, la ley nos está diciendo, te das cuenta que estás viviendo mucho por debajo de aquello para lo cual tú fuiste creado y que con tu vieja naturaleza te es imposible vivir el estándar que Dios había marcado. Versículo 14 dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano.
y estoy vendido como esclavo al pecado. Recordar que esto era antes, ¿vale? Porque si no, podéis leer otra vez Romanos 6, 16 y 18, que dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, aunque antes eran esclavos del pecado, ya han sido sometidos de corazón a esta enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Es decir, en el capítulo 7, Pablo está hablando de lo que sucedía antes, ¿vale? Dice, estoy vendido como esclavo al pecado, cuando mi carne aún no ha muerto, ¿vale? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Por eso, pero en ese caso ya no soy yo el que lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que hemos dicho que estaba clavada junto con Cristo, ¿vale? Pero esto es lo que sucede si no la clavamos allí junto con Cristo y si seguimos aferrándonos al yo, a nuestra naturaleza pecaminosa, si la queremos seguir teniendo con nosotros en lugar de dejarla muerta y ahora nacer de nuevo, ¿sí? Dice, en mi naturaleza pecaminosa, esta que debería estar muerta, dice, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Y es que la ley, la palabra de Dios nos enseña que necesitamos un Salvador, que no somos capaces de vivir como Dios nos manda a vivir. Necesitamos que este Salvador, Jesús, restaure nuestra identidad para permitirnos vivir como hijos de Dios y reflejar su imagen. Entonces dice en el versículo 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. ¿Os acordáis que antes estábamos hablando de necesitamos morir para no estar sujetos a la ley? Dice que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará del cuerpo mortal? De este cuerpo mortal. Nos lo ha dicho antes, ya nos lo ha dicho al inicio del capítulo 7. ¿Vale? Dice, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Nos ha dicho en el primer versículo del capítulo 7. Y el versículo 4 dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Es decir, nos lo está recordando. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios. Este es el resumen de todo Romanos 7. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, dice, con la muerte yo mismo me someto a la ley de Dios. Con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a esa ley. Por eso, esa naturaleza pecaminosa debe morir. Capítulo 8, estamos terminando. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me librará de esta ley que hay en mí, que lucha con el yo? Te lo está diciendo, la ley del Espíritu. Es decir, cuando naces de nuevo al Espíritu de Dios, cuando vives por el Espíritu y no por tu vieja naturaleza, por la carne, dice que eso es lo que te ha liberado. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Lo está diciendo claro, creo, ¿no? Dice, no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu.
¿Veis cómo no podemos tomar un trocito del pasaje y hacerle decir lo que queramos? Esto era solo un ejemplo. Cuando Pablo decía, hay una ley en mí, que lo que quiero no hago y lo que no quiero hago, era solo un trocito que nos estaba diciendo qué sucede cuando nuestro yo no muere y cuando sigue vivo. Entonces seguimos sujetos a esa ley que no nos permite vivir por el Espíritu. Pero acabamos de leer, nosotros vivimos que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de esta naturaleza. Es lo que decíamos antes. No estés pensando todo el tiempo, ay, que voy a hacer esto, ay, que voy a hacer lo otro. Olvídate de eso y céntrate en quién tú eres en Cristo, en que eres nueva creación, que no has sido creado para nada de esas cosas, sino que has sido creado para reflejar la imagen de Dios. Dicen, los que conviven conforme al Espíritu, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Por eso es tan importante renovar nuestra mente para ser transformados. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Tu vieja naturaleza no es capaz de obedecer a Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y cuando yo leo este versículo 8 de los que viven la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, me viene a mi mente otro versículo que dice que tampoco podemos agradar a Dios. ¿Cómo? Sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabéis ese versículo, verdad? Y en realidad estos dos versículos van súper ligados, porque si tú no tienes fe en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo ha ganado para ti, en la restauración de tu identidad que Cristo ha conseguido para ti, si no tienes fe en quién tú eres ahora, no vas a poder agradar a Dios. Por eso dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. ¿Os dais cuenta cómo Pablo lo que está diciendo realmente es que no vivamos de esta manera? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Has sido justificado, así que el Espíritu de Dios te da vida. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Creo que lo está diciendo bastante claro, es decir, si realmente hemos muerto al yo y ahora vivimos por el Espíritu Santo de Dios, este mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos dará esta nueva vida. Amén. Por tanto, hermanos, versículo 12, tenemos una obligación. No es una opción, es una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, lo vuelve a repetir, ¿sí? Aquello que decía era un ejemplo. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, Papi, Papá, Papaíto. ¿Te das cuenta que puedes acercarte con esa intimidad a Dios? Hay muchas personas que no se atreven a hablarle tan cercano a Dios. Yo me pregunto, cuando le conoces tan cerca, te dice la Biblia que le puedes llamar papá. Y dice en el versículo 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Estás convencido de que eres un hijo de Dios, de que eres una hija de Dios? Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que es de Dios, todo lo que es de Cristo es nuestro también. Pues si ahora fuimos
si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada es comparable los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es cualquier atributo de lo que Dios es, hecho visible, manifestado. Y dice que ningún sufrimiento que podamos tener ahora se compara con esta gloria de Dios, con la manifestación de Dios que se va a dar a través de sus hijos. Es como el otro versículo que dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, esa esperanza de que este mundo vea realmente quién Dios es manifestado. Y concluimos con el versículo 19 que dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Este mundo apartado de Dios, este mundo roto por culpa del pecado, está aguardando con ansiedad que los hijos de Dios se levanten, que dejen atrás esa vieja naturaleza y que vivan por la naturaleza restaurada. Y solo así la creación se dará cuenta de quién es este maravilloso Dios. Amén. Espero que la palabra de Dios haya hablado por sí sola. Si quizá hemos sido muy rápidos, podéis incluso luego volver para atrás el vídeo e ir poco a poco leyendo otra vez y escuchando los comentarios por si os ayudan a clarificar lo que estamos leyendo. Así que dejemos de justificar nuestra carne. Dejemos de justificar cuando realmente no vivimos según los estándares de Dios. Si supiéramos todo el potencial que Dios ha puesto en nuestro interior, todo ese potencial que no puede florecer porque nos aferramos a esa vieja naturaleza pecaminosa. Si supiéramos realmente el potencial que hay en nuestro interior, nos dejaríamos de todas estas cosas. Se trata de morir a la carne para poder vivir por el Espíritu de Dios. Es hora de realmente levantarnos y resplandecer su gloria. Es hora de cumplir aquello para lo cual tú y yo fuimos creados. Brillar la gloria de Dios, reflejar su imagen, traer su imagen a este mundo que tanto lo necesita. Y así, de una vez por todas, el mundo conocerá a Dios. Muy bien, querida Iglesia, espero que realmente esto nos ayude a darnos cuenta de que muchas veces tomamos como verdad cosas que realmente no son verdad, no son bíblicas. Y lo único que son mentiras del enemigo que nos intentan apagar, nos intentan quitar aquello que Cristo ganó para nosotros. Que hemos sido llamados a vivir como hijos de Dios, hijos de luz y brillar su gloria. ¿Sí? Pero para eso tengo que creer quién soy y mi yo, esa vieja naturaleza, tiene que quedar clavada allí en la cruz. Amén. Que tengáis muy buen día. Damos muchas gracias a Dios por este mensaje que ha llegado hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias a Cecilia por haberlo preparado y haberlo traído, haberlo hecho con tanto cariño. Y ahora, como siempre decimos, que no solo hayamos estado muy atentos y lo hayamos escuchado y lo hayamos disfrutado, sino que también seamos capaces de ponerlo en la práctica, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ponerlo en la práctica en nuestro día a día. Amén. Porque eso es súper importante, que no solo escuchemos la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Pues ya hemos llegado hasta el fin de nuestra reunión del día de hoy. Ha pasado muy rápido este tiempo, se nos ha pasado volando, pero ya tenemos muchas ganas de que llegue el siguiente. Así que solo me queda desearos que tengáis una muy feliz semana, que seáis muy bendecidos y nos vemos muy pronto.